el hombre al que amé con todo mi ser. Podría ser mi hermano. Desde que tengo memoria, mi madre me enseñó que la elegancia debía ser mi segunda piel. Nunca permitas que nadie vea tus grietas, Lia, solía decirme mientras me peinaba frente al espejo del vestidor. Vivíamos en una casa donde el silencio valía más que la sinceridad, y donde cada sonrisa era una promesa cuidadosamente ensayada. Yo tenía 26 años y acababa de comprometerme con Adam, el heredero de una familia tan distinguida como la mía. Era perfecto. Su apellido abría puertas, su sonrisa cerraba heridas, y su manera de mirar me hacía sentir que, por fin, alguien me veía de verdad. La noche en que me pidió matrimonio, bajo una lluvia de luces doradas, mi madre lloró. No de emoción, sino de algo más que no supe reconocer. Su abrazo fue breve, casi incómodo. En sus ojos se mezclaban la nostalgia y el miedo, como si mi felicidad le recordara un error que aún no podía perdonarse. Semanas después, mientras organizaba los preparativos de la boda, subí al desván buscando una caja con álbumes familiares. No sé qué me llevó allí. Tal vez el deseo de conocer más sobre mi padre, un hombre del que mi madre jamás hablaba. Encontré una fotografía antigua, oculta entre telas y polvo. En ella, mi madre sonreía con un joven que no era mi padre. El rostro del hombre me dejó sin aire. Tenía los mismos ojos que Adam. Durante horas observé aquella imagen, convencida de que la mente me jugaba una broma cruel. Pero al girar la foto, una dedicatoria escrita con tinta desvaída cambió todo. Para siempre tuyo, E. El nombre de mi prometido era Adam Everett. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Intenté convencerme de que debía ser una coincidencia, un antepasado, un pariente lejano. Pero cuanto más miraba, más claro lo veía. La forma del mentón, la sonrisa ladeada, era él, o alguien idéntico a él. Esa noche no dormí. Cada rincón de la casa me parecía un escenario preparado para una obra que no comprendía. Bajé a la biblioteca y busqué entre los retratos antiguos de la familia Everett. En uno de ellos, fechado hace 27 años, volví a ver el mismo rostro. El joven de la foto con mi madre. Y debajo, una pequeña placa dorada. Edward Everett, fallecido en 1999. Edward E. Everett, el hermano mayor de Adam, y el amante de mi madre. Sentí que todo giraba. Si aquel hombre fue su amante antes de morir, y mi madre me concibió poco después, ¿qué era yo, entonces, para Adam? Mi madre siempre evitó hablar de mi padre. Decía que murió antes de conocerme. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si Adam y yo compartimos más que un compromiso? Respiré hondo y miré por la ventana. Adam llegaba en su coche negro, impecable como siempre, sonriendo, ajeno a todo. Y en ese instante, mientras lo veía cruzar el jardín, entendí que mi vida estaba a punto de convertirse en un secreto demasiado grande para ser contado. Pero si yo tenía razón, ¿cómo le diría al hombre que amo que tal vez su hermano sea mi padre? Desde esa noche, cada vez que Adam me besaba, sentía el eco de una culpa que no entendía. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero el retrato de Edward me perseguía incluso con los ojos cerrados. Cada palabra de mi madre, cada gesto de Adam, se volvió sospechoso. Había un silencio entre nosotros que ya no era cómodo. Era un muro que crecía sin que nadie lo nombrara. Durante el desayuno, mi madre hojeaba el periódico mientras yo revolvía el café sin probarlo. «Mamá», me atreví a decir, «¿tú conociste a Edward Everett?» Ella levantó la vista, y su mano tembló apenas. Una mínima grieta en su elegancia. «¿Por qué preguntas eso, Lia?» Encontré una foto vieja. Estabas con él. Su rostro se endureció, y el silencio volvió, espeso como la miel. «No revuelvas el pasado», dijo al fin. «Hay cosas que deben quedarse donde pertenecen». Pero su tono no fue de advertencia, fue de miedo. Y ese miedo era mi confirmación. Esa tarde, mientras Adam trabajaba en la empresa familiar, regresé al desván. Revisé todo. Encontré una caja con cartas atadas con una cinta azul. Todas firmadas por E. Todas dirigidas a mi madre. Eran de amor, de deseo, de culpa. Y en la última, escrita pocos meses antes de mi nacimiento, leí una frase que me atravesó. «Si algo nos separa, prométeme que cuidarás de nuestra hija». Nuestra hija. Yo. Me quedé quieta, sintiendo que el aire se volvía demasiado espeso para respirar. Todo encajaba. Las lágrimas silenciosas de mi madre, su rechazo a hablar de mi padre, la manera en que evitaba mirar a los Everett durante las reuniones sociales. Esa noche, Adam me invitó a cenar a su restaurante favorito. El lugar olía a vino caro y promesas eternas. Me miró con ternura, sin sospechar nada. «¿Estás distante últimamente? ¿Pasa algo?», me preguntó, mientras sus dedos rozaban los míos. Yo tragué saliva, fingiendo una sonrisa. «Solo estoy cansada. Los preparativos de la boda». Él rió, y por un instante deseé ser otra persona, una que pudiera amarlo sin remordimientos. Cuando volvimos a casa,
Lo vi detenerse frente al retrato de su hermano. Siempre quise ser como él, susurró. Papá decía que Edward era brillante, el orgullo de la familia. ¿Y cómo murió? Pregunté. Adam suspiró. Un accidente de coche, justo antes de que nacieras. Mamá nunca superó su pérdida. Supe entonces que ni siquiera él conocía toda la verdad. Aquella noche, al quedarme sola, marqué un número que había visto en una de las cartas. No esperaba que alguien contestara, pero una voz femenina, fría y firme, lo hizo. Residencia Everett. ¿Quién habla? Mi nombre es Leah. Busco información sobre Edward Everett. Hubo un silencio largo, incómodo. ¿Quién te dio este número? Mi madre, Elena. El sonido al otro lado fue un jadeo contenido. Y luego, una frase que me heló la sangre. Entonces, tú eres la razón por la que él murió. Nunca imaginé que una sola llamada pudiera romperme más que una traición. Apagué el teléfono con las manos temblando. Esa voz, tan segura, tan llena de resentimiento, seguía resonando en mi cabeza. Tú eres la razón por la que él murió. Pasé toda la noche sin dormir, caminando descalza por el salón, intentando darle sentido a esas palabras. ¿Qué había hecho mi madre? ¿Qué había pasado realmente entre ella y Edward Everett antes de que yo naciera? A la mañana siguiente, fui a verla sin avisar. Cuando entré en su casa, el aire olía a perfume caro y culpa antigua. Necesito que me digas la verdad. Le dije sin rodeos. Ella me observó en silencio, como si midiera hasta qué punto podía mentirme otra vez. ¿Qué verdad, Leah? Edward Everett, ¿fuiste su amante? ¿Soy su hija? Su rostro palideció, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No, no debiste encontrar esas cartas. El sonido de su voz quebrada fue peor que cualquier respuesta. Entonces es cierto, susurré. No todo. No como tú crees, dijo. Edward era diferente. Había cosas que no entendías, pero no me dejó continuar. Se levantó. Fue hasta un mueble antiguo y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había una medalla con las iniciales EE y una fotografía donde ella, más joven, sostenía en brazos a un bebé. Yo. No te mentí por crueldad, dijo. Lo hice para protegerte. ¿De qué? De ellos. Esa palabra me atravesó. Ellos. ¿Te refieres a los Everett? Ella asintió. Tu nacimiento cambió algo en esa familia. Edward no murió en un accidente. Lo hicieron callar. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. ¿Por qué? Pregunté casi sin voz. Porque él iba a dejarlo todo. La fortuna, el apellido, su compromiso. Y cuando supieron que yo estaba embarazada, lo eliminaron. Retrocedí unos pasos. ¿Y Adam? Susurré. Mi madre me miró con ternura amarga. Adam no sabe nada, pero lleva la sangre de la misma familia que destruyó a su hermano, y a ti. Esa tarde, salí de la casa con la mente hecha pedazos. Caminé sin rumbo hasta el río, donde el reflejo del agua parecía burlarse de mi confusión. ¿Cómo podía casarme con el hijo de los responsables de la muerte de mi padre? ¿Cómo podía seguir amando a alguien que, sin saberlo, pertenecía al enemigo? Esa noche, mientras el cielo se teñía de gris, recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo decía: si quieres saber la verdad completa, ven mañana a la mansión Everett. 9 p.m. No le digas a nadie. Sentí el pulso acelerarse. Era la misma voz, la de la mujer al teléfono, y aunque sabía que podía ser una trampa, no pude evitar pensar que, tal vez, esa sería mi única oportunidad de descubrir quién era realmente mi padre. Pero cuando crucé los portones de la mansión al día siguiente, no esperaba encontrar a Adam esperándome, con la carta de Edward en sus manos. Nunca pensé que la persona que más amaba sería también quien me haría temer la verdad. Adam estaba allí, en el vestíbulo de la mansión, rodeado de los retratos de sus antepasados, con la carta de Edward abierta entre sus manos. ¿Dónde la encontraste? Preguntó con voz baja, contenida. Intenté responder, pero mis labios se negaron a moverse. Él levantó la mirada, y en sus ojos ya no había ternura, solo desconfianza. ¿Por qué tenías esto, Leah? ¿Qué es lo que estás buscando? Tomé aire, sabiendo que cada palabra podía destruirnos. Busco la verdad, Adam. Quiero saber quién soy. ¿Quién eres? Repitió con una risa amarga. Eres mi prometida, la mujer que amo. ¿Y si no fuera solo eso? Susurré. ¿Y si lo que nos une es más oscuro de lo que crees? El silencio se hizo insoportable. Él dejó la carta sobre la mesa, dio un paso hacia mí y me tomó de los hombros. ¿Qué te ha dicho mi madre? Preguntó. ¿Qué te ha dicho la tuya? Lo suficiente para entender que todo lo que creíamos conocer podría ser mentira. Adam apartó la vista, y vi por primera vez el miedo en su rostro. Yo también encontré cosas, dijo. Documentos antiguos de la empresa, pagos ocultos. Mi padre silenció muchas cosas cuando Edward murió. Su voz se quebró.
He empezado a dudar de todo, incluso de mi apellido. Nos quedamos allí, frente a frente, dos herederos de un secreto que ninguno pidió. Por un momento, me atreví a acariciar su rostro. Si esta historia fuera tuya, dije suavemente, ¿seguirías amando a alguien aunque el mundo lo llamara pecado? Él me miró, y en sus ojos vi la respuesta que aún no podía pronunciar. No sé, susurró. Pero quiero creer que el amor puede sobrevivir a cualquier verdad. A veces, el amor no se rompe con la traición. Se rompe con el silencio. ¿Tú seguirías amando si descubrieras algo así? Nos quedamos callados largo rato. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales como si intentara entrar y arrastrar nuestras mentiras. «Hay alguien que quiere hablar contigo», dijo Adam de pronto. «Mi tía Eleanor. Fue ella quien me dio la carta». «¿La mujer que me llamó?» Él asintió. «Dice que mi hermano no murió. Al menos, no del todo». Mi corazón se detuvo. «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo Adam mientras abría la puerta del pasillo oscuro, «que tal vez Edward Everett sigue vivo». El eco de su voz me atravesó como un relámpago. Si Edward estaba vivo, entonces nada de lo que sabía sobre mí tenía sentido. Y mi amor por Adam podría convertirse en el mayor error de nuestras vidas. Esa noche, juré descubrir la verdad, sin imaginar que, al hacerlo, tendría que mirar al hombre que amaba y elegir entre él y mi propio origen. Toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente decorada con flores y promesas. La mansión Everett parecía más vieja esa noche. El aire olía a madera húmeda, a secretos que el tiempo no había conseguido enterrar. Adam caminaba delante de mí, sin mirarme, con la carta de su hermano todavía en el bolsillo del abrigo. Llegamos a un salón que no recordaba haber visto antes. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, todos con la misma mirada orgullosa, fría, distante. En el centro, sentada junto a la chimenea, estaba Eleanor Everett, una mujer de cabello plateado y ojos grises que parecían conocer cada error de mi alma. «Así que tú eres Leah», dijo sin levantarse. «La hija de Elena». Su voz no tenía rencor, pero sí un cansancio antiguo. «Fui yo quien te llamó», añadió. «Tenía que hacerlo antes de que cometieras el mismo error que tu madre». «¿Cuál error?», pregunté con un hilo de voz. Eleanor suspiró, se levantó y tomó una copa de vino antes de hablar. «Amar a un Everett». Su mirada se clavó en Adam, y luego volvió a mí. «Tu madre y Edward estaban destinados a destruirse. Él desafió a la familia, quiso renunciar a todo por ella. Cuando mi hermano mayor, Thomas, se enteró, lo hizo desaparecer». «¿Desaparecer?», repetí. «¿Quieres decir que lo mató?» «No». Eleanor se acercó y bajó la voz. «Fingimos su muerte. Lo sacamos del país. Mis piernas flaquearon». «¿Por qué me dijiste que yo era la razón de su muerte?» Eleanor bebió un sorbo antes de responder. «Porque lo que mató a Edward fue la culpa. Vive, sí. Pero no volvió a ser el mismo. Supo que su hija creció creyendo que él estaba muerto. Y eso lo destruyó». Adam se levantó, atónito. «¿Estás diciendo que mi hermano está vivo y nunca nos lo dijiste?» «Tu padre lo prohibió», respondió ella. Edward era una mancha en la reputación de los Everett. El fuego de la chimenea crepitó como si escuchara nuestra conversación. Todo sonaba irreal. «Quiero verlo», dije. Eleanor me observó con compasión. «¿Estás segura? Él no es el hombre de las cartas. Es otro, roto, escondido bajo un nuevo nombre. Pero algo dentro de mí gritaba que debía hacerlo». «Sí», afirmé. «Necesito mirarlo a los ojos». Eleanor asintió lentamente. «Está en la costa norte, en una casa blanca, frente al mar. Nadie lo visita. Nadie sabe que sigue con vida. Excepto yo». Se volvió hacia Adam. «Y ahora tú». El silencio se llenó de electricidad. Adam me miró, confundido, herido. «Si todo esto es cierto», murmuró. «Entonces, ¿qué somos tú y yo, Leah?» No pude responder. Eleanor dejó la copa sobre la mesa y se acercó a mí. «Si vas a buscarlo», susurró, «prepárate. Porque lo que Edward te dirá puede destruir lo poco que queda entre ustedes». Esa noche, mientras el mar rugía a lo lejos, supe que mi vida estaba a punto de dividirse en dos, la mujer que amaba a Adam y la hija que iba a encontrarse con su padre. Hay verdades que no liberan, solo cambian el tipo de prisión en la que vivimos. El mar rugía con una furia antigua aquella mañana. La casa blanca que Eleanor había descrito se alzaba solitaria, desafiando el viento. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta de Edward, la misma que había encontrado entre los recuerdos de mi madre. El camino hasta allí había sido un largo silencio entre Adam y yo. Ya no éramos promesa, ni pareja, ni destino. Éramos dos almas suspendidas entre el amor y la sangre. Toqué la puerta. Nadie respondió al principio. Luego, el sonido de un bastón arrastrándose llenó el pasillo. Cuando la puerta se abrió, lo vi. El hombre del retrato.
más viejo, con la mirada perdida en un pasado que nunca lo soltó. Lia, dijo, como si mi nombre hubiera estado esperándolo toda su vida. Quise hablar, pero mi voz se quebró. ¿Por qué me dejaste? Él sonrió con tristeza. No tuve elección. Tu madre creyó que estaba muerto, y era mejor así. Si me quedaba, los Everett la habrían destruido. Y a ti también. Nos sentamos frente al mar. Cada palabra suya era un hilo que tejía mi historia desde la sombra. Adam no sabe nada, dije. Lo sé, respondió. Es un buen hombre. Pero, si tú eres mi padre, y él, Edward negó con la cabeza. No compartís la misma sangre, Lia. Elena ya estaba embarazada de ti cuando me marché. Tu verdadero padre murió antes de que pudiera conocerlo. Sentí que el aire volvía a mi cuerpo de golpe. Entonces, Adam y yo, sois libres, susurró. Pero recuerda, la verdad, incluso cuando libera, deja cicatrices que nunca cierran. Lloré sin poder detenerme. Toda mi vida había girado en torno a un miedo que no era mío. ¿Por qué me dejaste crecer en la mentira? Pregunté. Porque a veces la mentira protege mejor que la verdad, dijo. Y porque amé demasiado a tu madre como para permitir que el mundo la destruyera. El sol comenzó a caer, tiñendo el mar de oro. Adam me esperaba fuera, apoyado en el coche. Cuando me vio, sus ojos buscaban una respuesta. Me acerqué lentamente, sentí el viento en la piel y comprendí que nada sería igual. No somos hermanos, dije, apenas en un susurro. Él me abrazó, pero había distancia en su tacto. Entonces podríamos casarnos, dijo, con una sonrisa temblorosa. Podríamos, respondí. Pero ya no sé quién soy sin esta verdad. Miré la Casa Blanca por última vez. Edward nos observaba desde la ventana, su silueta recortada contra el horizonte. Había sobrevivido a la familia Everett, pero no a su propio arrepentimiento. De regreso a la ciudad, comprendí que el amor no siempre vence. A veces solo sobrevive, transformado en una promesa silenciosa. Adam tomó mi mano en la oscuridad. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó. Vivir, dije, pero esta vez sin secretos. Cuando llegamos a casa, la lluvia empezó a caer. Cerré los ojos, dejé que el agua lavara mis lágrimas, y por primera vez en años, respiré sin miedo. Porque la verdad no me liberó del pasado, pero me devolvió a mí misma.